amigas, amigos, boas tardes. Ante todo, queremos agradecerlles no nome da Fundación Cuña Casas Bellas, Fabulario Novo e Hipofanías, a súa presencia hoxe aquí nesta segunda xornada do Brumario Poético 2006. Xornada que celebraremos coa presencia de dous extraordinarios poetas, Antonio Gamoneda e Xosé Luis Méndez Ferrín, os que, ademais dunha fonda amistade, unen a perfección e intensidade da obra literaria respectiva. Desexamos estender este agradecemento a todas as entidades públicas e privadas, pois gracias á súa colaboración é posible levar adiante este segundo Brumario Poético. Expresamente, o Concello de Pontevedra, Diputación de Pontevedra, Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e Sociedade Estatal de Conmemoraciones Culturales adscrita ao Ministerio de Cultura. Na primeira xornada deste Brumario Poético, con ocasión da inauguración na Galería Sargadelos da exposición de pintura e escultura de Antonio Galán, Tono, un amigo preguntoume o porqué do nome Brumario Poético, sendo así que, a máis de recitais de poesía e homenaxes e encontros con poetas, tamén se inclúen no programa, entre outras, actividades como teatro, música, pintura, escultura, etc. Brumario foi o nome que os revolucionarios franceses, no século XVIII, deron as primeiras semanas do mes que hoxe chamamos, seguindo a tradición román, chamamos novembro. En por iso, non é esta a única razón que nos motivou, por máis que decidíramos celebrar cada Brumario no mes de novembro. O motivo máis decisivo suxeriúnolo golpe de Estado polo que Napoleón Bonaparte instaurou en Francia a ditadura do consulado. Este feito ocurriu os días 18-19 Brumario do ano octavo da Revolución. O golpe de Estado subvirtiu o impulso libertador e fraternal orixinarios da Revolución Francesa para establecer unha ditadura exercida, sen embargo, en nome da liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ditadura que, como é ben sabido, moi cedo chegaría a solagar de sangue e morte aos campos de Europa. Tamén hoxe, dende noso punto de vista, a poesía atópase nunha singular encrucillada. Ou ben seguir os dictados do impulso creador e transformador da condición humana que lle é propio, ou ben someterse aos dictados de aparatos e institucións alleas que, en nome da cultura, afogan aquel impulso. Nosoutros, a Fundación, declaramos seguir os ditados da poesía mesma. E decimos non só Brumario, senón tamén Brumario Poético, pois coidamos que todo impulso creador exprese como se expresar en linguaxe plástica ou musical, rítmico ou xestual, está entrañado de poesía, tanto máis canto máis verdadeiro sexa. Por esta razón, nin o poeta, nin o poema abarcan por si sós o ámbito global da poesía, por máis que en ambos os dous, a través da palabra que é a ferramenta e material do seu oficio, reside o poder decisivo de expresar o significado de calquera outra obra, sexa pictórica, musical, escultórica ou poética. Só a lingua natural, é dicir, só a palabra significativa, é capaz de rachar o forzoso mutismo de calquer percepción. Pode a natureza ou un artificio humano calquera conmovernos ou emocionarnos. Non obstante, só a palabra poética, poderá dar conta decisiva de esa conmoción. Quizais só a música sexa a única linguaxe artística que chega a compartir coa poesía ese poder de modificar a conducta humana e facernos a todos mellores. Non sen motivo, ambas as dúas artes son irmáns, xenéticas e sustantivamente, e con frecuencia ofrécense xuntas nunha mesma obra. Neste senso, recoñecemos na poesía o poder que ten a lingua natural, a palabra, de crear o mundo e de dar conta do seu significado para a especie. E ese poder é o da liberdade e a sinceridade fraternas.
liberdade e sinceridade de creadoras que están presentes na obra de Méndez Ferrín e de Antonio Gamoneda. Nesta tarde en Pontevedra imos asistir a un maxisterio humano e poético de extraordinario valor. A presenza física de Antonio Gamoneda e de Méndez Ferrín como garantes dunha obra todavía inacabada, pero que son xa un referente para todos nós dende a altura que acadou a súa obra. Son dous mestres de vida e dous mestres de poesía. Non vos quero quitar máis tempo e paso a palabra a Méndez Ferrín, que presentará ao seu amigo Antonio Gamoneda. Gracias. Eu vou ser moi breve porque eu estou aquí sempre e Antonio Gamoneda non está aquí físicamente connosco sempre. Gozamos o privilexio de ter entre nós diante nosa ao acado da nosa man, todos vos podella estreitar ao terminar este acto, o privilexio de ter, desde o meu punto de vista, cando falo de punto de vista falo como falaba Ortega y Gasset, é a miña verdade o que vou dicir. Temos o privilexio de ter entre nós a máis grande, profunda e completa voz lírica da lingua castelán no século XX e no que vai de século XXI. Iso é o que eu penso. Antonio Gamoneda, hoxe en Pontevedra, está, aínda que el non o sinta así ou non queira sentilo, está sendo o protagonista de unha velada memorável, quer dizer, unha velada poética que vai permanecer na nosa lembranza en tanto que todos nós esteamos vivos. E aínda despois de que esteamos mortos, a historia e os historiadores falarán desta noite, seguramente. Antonio Gamoneda, nunha época e nun tempo de futilidade, de banalidade, de nivelación posmodernista dos valores da palabra e dos sentimentos profundos, nun entre en que foi, en certa maneira, degradada a categoría da palabra poética por moitos, felizmente non por todos, Antonio Gamoneda foi capaz de continuar e dar un paso adiante no aprofundamento das fronteiras da lírica. Fixo nunha lingua prócer, nun castelán reconquistado, despois tamén da súa degradación no plano poético. Sempre que se lea Antonio Gamoneda, polo menos sempre que o fago eu, penso en Claudio Rey, penso en Quevedo, penso nos grandes poetas en lingua castelán que se produciron poéticamente, que foron recibidos por milleiros de lectores que se sentiron plenos dentro da palabra destes grandes poetas. Eu síntome como si a lingua castelán que eu levo ensinando durante toda a miña vida conseguise unha resurrección despois dunha época negra, duns días escuros. Esa é a percepción que eu teño da súa lingua castelán. Por outra banda, eu tamén, persoalmente, desde o meu punto de vista, non podo menos que estarlle inmensamente recoñecido a Antonio Gamoneda porque el é un poeta da sinceridade e é un poeta da verdade. Cando a bandeira de Fernando Pessoa foi ergueita como un símbolo da precariedade, naturalmente, cando se fixo e se fai apoloxía da mentira en poesía, do finximento en poesía, Antonio Gamoneda é a proba viva de que a poesía, como decía Luis Pimentel,
é a grande verdade do mundo. E non hai poesía importante sin efectos de verdade e sin a avalanca poderosa da sinceridade do autor. El naturalmente é un poeta exixente e pídenos a nós que o leamos tamén así, que sexamos lectores activos, igualmente lúcidos, igualmente exixentes, igualmente coñecedores da lingua do que lee. Eu non vou falar máis de Antonio Gamoneda porque viñamos a escoitalo e sobre todo porque, comentaba yo hai un momento, na rúa Chariño, na rúa que leva o nome de un poeta importante ligado a Pontevedra da Idade Media, comentaballe a sorte, en certa maneira, que tivo a súa obra de ter suscitado a intervención de importantes hermeneutas, de importantes intérpretes que desde o punto de vista da crítica da teoría da literatura se teñen posto ao servicio da súa obra. Pensemos nun que Casado, poño por caso, pensemos na propia Amelia Gamoneda, que son capaces de explicar esta poesía. O prologuista deste libro, que eu recomendo vivamente, Sílabas Negras, acaba de aparecer agora, acaba de ser publicado estes días. O prólogo deste libro ven dicíndonos nun intre determinado de que a poesía de Gamoneda precisa de exégesis. Eso non quere decir que seña impenetrable ou que seña difícil, pero precisa de exégesis como unha determinada poesía do mundo precisa sempre estar reclamando a exégese. Por exemplo, San Juan de la Cruz. Por exemplo, boa parte da grande poesía bíblica, naturalmente, o Cantar dos Cantares. Son textos poéticos que sobrepasan os límites, que de alguna maneira están ao pé do límite, ao pé do nada, ao pé do límite, é dicir, que están sublimes, baixo o límite, é dicir, que son sublimes. E cando existe esa sublimidade, cando se está realmente na fronteira do non ser, cando se están tocando as propias raíces da condición poética, entón é cando son solicitados os grandes teóricos da literatura, cando aparecen os grandes exegetas, porque se sienten convocados, se sienten desafiados e aparecen. A poesía de Gamoneda ten esa sorte, porque naturalmente a merece. Agora ides escoitar a Gamoneda e xa calo eu. Xa está. Buenas tardes a todos. No es solo una manera de empezar, es algo que quiero decir. Me siento muy bien en Pontevedra. Podría decir incluso que me siento muy bien porque la amo en Galicia. Resulta para mí prácticamente emocionante el que se me haya pedido venir a leerles unos poemas a ustedes en una lengua que no es la suya, pero que ustedes tienen la generosidad de aceptar. Que se me haya pedido precisamente por parte de una fundación, la Fundación Cuñas Casas Bella, que tiene como sentido y como actividad la de no solamente conservar la memoria, yo diría y pienso que así es y que así deberá seguir siendo, de
poner en valor la presencia de dos grandes poetas cuya significación, en cierto modo, como bisagra de la poesía gallega, en una inflexión, lo hablaba yo esta mañana con Miguel Cuñas, que realmente ha llevado esta lengua desde fuera, desde lejos y sin conocimiento de ella, una lengua pretendidamente primaria y de utilidad rural, por decirlo de alguna manera, lo cual es un disparate, porque yo esto no lo digo porque esté aquí, lo he dicho fuera de aquí, Galicia y fuera de España, varias veces, que creo que es en Galicia donde se está haciendo de la península la poesía más interesante en estos momentos. Bueno, el único problema que yo tengo aquí es la introducción de mi hermano, al que veo pocas veces, José Luis Méndez Ferrín, porque ha deslizado unos juicios de valor que yo realmente, de verdad, considero un poco peligrosos para mí, en el sentido de que no voy a estar a la altura de ellos. Ha dicho Méndez Ferrín hace unos momentos que mi poesía, no solo mi poesía, claro, naturalmente, también la tuya, también la de otros poetas que pueden interesarnos seriamente, está necesitada de exégesis. Es verdad, está necesitada de exégesis, aunque propiamente el acto poético se produzca dentro de un conocimiento que no es el conocimiento común que se tiene a partir del lenguaje, porque estamos en otro terreno. También Méndez Ferrín ha citado a Juan de Yepes, a San Juan de la Cruz, y yo voy a continuar la cita. Decía Juan de Yepes, pensando que estaba hablando de su experiencia mística, pero realmente de lo que estaba hablando era de su experiencia poética, que se trataba de un no saber sabiendo, de un entender no entendido. Claro, dentro de los límites del acto, del objeto poético, mejor dicho, la comprensión no puede ser de la misma naturaleza que la que se produce en el lenguaje coloquial o en el lenguaje informativo. Es de otra naturaleza porque el núcleo incandescente de la poesía se produce en un momento en que se produce también una especie de disolución de la normativa del pensar común.
Ya no estamos en el pensamiento discursivo, ya no estamos en el lenguaje informativo, ni en el científico, ni en el mediático. Estamos en otro lenguaje. La poesía, y estoy haciendo este preámbulo porque luego mi pretensión es la de leer sin hacer ningún comentario. Sin embargo, parece natural que el poeta diga algo de lo que piensa de la poesía en general, aunque diga muy poco de la suya propia. Y esto en mi caso no es una decisión, sino una necesidad, porque tengo una escasísima perspectiva en relación conmigo mismo. En fin, para mí la poesía, y es una definición tan mala como otras muchísimas que hay por ahí, es un arte de la memoria. Incluso técnicamente. Quizá todas las artes sean un arte de la memoria, pero la poesía, este aspecto es muy relevante porque no solo concierne a los aspectos formales, sino a lo que pudiéramos llamar, para entendernos, los contenidos del objeto poético. Es un arte de la memoria. Pero claro, ¿de qué tenemos memoria? Tenemos memoria de lo anterior, de lo que ya no está con nosotros y de lo que ya hemos perdido. Si esto es así, que parece que es así, necesariamente tenemos que tener, esto nos lleva a una conciencia de la temporalidad, de cómo nuestro tiempo, el tiempo de ese tramo llamado vida que va de la inexistencia a la inexistencia, cómo se está consumiendo también. Y si esto es así, resulta que la poesía, incluso en el caso del más optimista y gozoso de los poetas, es necesariamente, ineludiblemente, el relato de cómo avanza hacia la muerte. Bueno, esto a mí me lleva a una especie de afirmación lapidaria que suena quizá demasiado fuerte, pero que la voy a decir. Yo creo que la poesía no existiría si no supiésemos que vamos a morir. Pero, por favor, no me lo tomen muy a mal. Esto es así, sí, pero yo lo sé y yo lo digo, y ustedes pueden tener ese mismo tipo de conciencia desde una posición que consiste precisamente en el amor a ese tramo que yo digo que va de la inexistencia a la inexistencia, es decir, desde el amor a la vida. Por otra parte, claro, la vida que amamos, la que verdaderamente amamos y deseamos, desear es una forma de amor. Esa vida no puede ser cualquier vida.
tiene que ser una vida mejor, una vida más justa que la que estamos viviendo. Todos en el planeta. Decía Gabriel Celaya, me parece que era Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, como frase no está mal, pero el bueno de Gabriel Celaya, tan cargado de intenciones de la mejor especie, yo creo que no sabía muy bien lo que decía. Curiosamente, se da la circunstancia que Celaya, hombre claramente posicionado en la izquierda, estaba sin querer diciendo casi lo mismo que un fascista llamado José Antonio Primo de Rivera, que decía que a los pueblos únicamente los han movido los poetas. No, miren, yo creo que desgraciadamente la poesía no tiene esa posibilidad. O sí la tiene, pero de una manera muy indirecta y simplemente interviniendo lateralmente en la actividad que debe mejorar el futuro, que debe llevarnos a una vida mejor. Porque eso sí es verdad. La poesía, a través de la sensibilidad y desde la sensibilidad, intensifica la conciencia. Es decir, que esa condición inteligible a la que aludía Méndez Ferrín y que él propone, y yo también, que sea puesta en la mayor claridad posible por parte de los investigadores y los exégetas, esa poesía se hace, sin embargo, inteligible bajo condiciones de sensibilidad. Ya he dicho antes que el pensamiento poético no es el pensamiento discursivo, ni el reflexivo, ni el filosófico. Es el pensamiento y obedece a otras leyes que no están escritas, que incluso el poeta desconoce, pero que las descubre. Otro tanto podría decir, con las mismas palabras, y por tanto no las repito, del lenguaje poético. No, para mí la poesía no es primordialmente informativa, ni ha de ser obligatoriamente realista, porque al fin y al cabo el realismo no es más que una opción estilística, no es otra cosa en poesía. Y sin embargo, la poesía, que tampoco es un género poético, ese estupendo contemporáneo muy querido por mí, Aristóteles, decía que la poesía es el género que carece de nombre. Puede decirse de otra manera, la poesía puede estar en todos los géneros. Bueno, está
Sigamos con San Juan de la Cruz. En San Juan de la Cruz, pero también está pues, en Arrayanos. No solamente sucede esto con la poesía, hay algo más que también suena un poco fuerte. Yo digo que la poesía no es literatura propiamente, o al menos que no es necesariamente literatura. Por si esto les ayuda un poco a entenderme, porque sé que me explico mal, les pongo un ejemplo. Galdós es un gran literato, pero vamos a ver, ¿qué más nos va a repetir? San Juan de la Cruz es un literato. ¿Sí? ¿Qué es San Juan de la Cruz? Un literato, San Juan de la Cruz. No, mira, José Luis. La poesía manifiesta hechos interiorizados, incorporados a la vida del poeta. Es decir, la poesía expresa nuestro gozo, nuestro sufrimiento, es una emanación de la vida y pone en valor hechos reales. Por eso la poesía no tiene gran necesidad del realismo como estilo, porque no es una cuestión de realismo, sino de realidad. La poesía es una realidad por sí misma. Contrariamente, la literatura, en un sentido amplio, que ya digo que puede acoger ciertamente, y hay grandes poetas dentro de géneros que aparentemente no tienen que ver con la poesía, pero esto es una distinción académica. La literatura, sin embargo, reposa en la ficción. Esta es la diferencia. La poesía nos manifiesta, pone en presencia, en palabra, nuestra vida interiorizada, con todas las referencias a la realidad exterior que sean necesarias, pero interiorizadas, aquello que se ha incorporado en nosotros. Y la literatura, sin embargo, que por cierto es una creación grandiosa, la literatura, pero la literatura así, a secas, reposa generalmente en la ficción. Quizá el caso de Galdós que he puesto no sea muy necesario, porque Galdós tiene cierta condición de cronista, pero en fin, no nos vamos a extender más repitiendo nombres y tratando de hacer una lección en unos momentos en que no procede esto. Quedemos entonces en que la poesía lleva consigo una conciencia mortal, y que esta misma conciencia mortal comporta el amor a la vida, y se hace desde el amor a la vida y desde la exigencia de que esa vida sea mejor. A esta conducta poética es a la que yo he intentado modestamente aproximarme. De ahora en adelante únicamente voy a hacer lectura de poemas, y voy a ver si consigo no hacer
ningún comentario en relación con ellos. Vamos a hacer un arco, pues empezando por poemas que pueden tener no menos de 55 años de antigüedad, y vamos a llegar a lo último escrito, todo esto a grandes saltos. No sé si será bastante para que ustedes puedan seguirme en la actitud y en la compostura poética que yo pretendo tener. Sí les advierto, para no interrumpirme luego en comentarios, que excepto los 3 poemas finales, que son casi inéditos, porque únicamente han aparecido en ese libro que todavía no circula, pero que son, por tanto, casi inéditos, excepto los 3 poemas finales, los 7 o 8 últimos llevan consigo una cierta reconciliación mía con la dura y áspera vida que se nos proporciona. Pienso que habrá sido una reconciliación transitoria y venía determinada por el hecho, por la aparición de una criatura que despertó en mí un entusiasmo. Pero todavía falta bastante. Eso será al terminar. No me prolongaré más de lo que debo hacer y paso exclusivamente a leer poemas, pidiendo su colaboración en el acto comprensivo a que se refería Méndez Ferrín. La belleza no proporciona dulces sueños, cunde en el insomnio azul del hielo y en la materia del relámpago, en cales vivas, en láminas abrasadas, gira sin descanso. Su perfección es el vértigo. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad. Sé que el único canto, el único digno de los cantos antiguos, la única poesía es la que calla y aún ama este mundo, esta soledad que enloquece y despoja. Sé que pronto algún rostro golpeado vendrá a mirarme y abrirá la boca, y de ella y los ojos fluirá la pasta roja, la que amo, río espeso de la tierra, interminable. Al hombre cuyo oficio y vigilancia es la vida, feroz como el mercurio, una bolsa de pena lo acompaña. Está cansado sobre el propio rastro, como un ave de plomo. Dormiría sobre todas las cosas, las miserias y las humillaciones y el olvido. Pero si cierra el vigilante, cierra la dentadura sobre la conciencia,
y no ve el rostro nunca, y el espanto oprímele los ojos y se oculta entre los paños de la soledad. Entonces, nada más, se ensucia, llora y no sale de su caja amarilla. El hombre, cuyo oficio y vigilancia es la vida, ¿qué hará? ¿Cómo podría subirse encima de la enfermedad, comprender y luchar? Bajé los ojos ante el mundo, cubrí con una sombra mi vergüenza y mi pena, me dispuse a una fraternidad sin esperanza. Por la escalera sube una mujer con un caldero lleno de penas. Por la escalera sube una mujer con el caldero de las penas. Encontré a una mujer en la escalera y ella bajó sus ojos ante mí. Encontré la mujer con el caldero. Ya nunca tendré paz en la escalera. Mi manera de amarte es sencilla. Te aprieto a mí como si hubiera un poco de justicia en mi corazón y yo te la pudiese dar con el cuerpo. Cuando revuelvo tus cabellos, algo hermoso se forma entre mis manos y casi no sé más. Yo solo aspiro a estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que a veces pesa también en mi corazón. Yo no tengo esperanza, sino una pasión cuyo nombre tú no vas a decirme. Yo no tengo esperanza, sino una pasión cuyo nombre no va a tocar tus labios. He cruzado mi infancia y países de morfina y largos bosques en los que descansé, y grandes alas pasaron sobre mis ojos. En los lugares a los que yo acudo al atardecer hay frutos muy espesos de los que hago recolección, y mis dedos son abrasados por las luciérnagas, pero yo hago recolección y me demoro en acudir a otros lugares, a las alcobas donde mi madre envejece, más allá de mi vejez, y las palabras, fiebre bajo las tégulas, grumos retrocediendo, hieles que enloquecían bajo el disfraz del sueño. ¿Qué son? ¿Qué hacen en mí cuando se ha extinguido la verdad? ¿Quién habla aún al corazón abrasado cuando la cobardía ha puesto nombre a todas las cosas? En los estercoleros interpuestos entre mi espíritu y la ciudad, en los espacios de la confusión y más allá, en las cocinas aceitadas por la tristeza, habla un ser perseguido, habla sobre las úlceras inmóviles,
Su alma ve en la falsedad, sus labios pesan en las pausas ilícitas. ¿Quién habla aún al corazón abrasado? En la quietud de madres inclinadas sobre el abismo, en ciertas flores que se cerraron antes de ser abrasadas por el infortunio, antes de que los caballos aprendieran a llorar, en la humedad de los ancianos, en la sustancia amarilla del corazón. ¿Quién viene dando gritos por entre calles blancas? ¿Quién anuncia el verano con campanas horribles? Mi corazón escucha a las hormigas, mi corazón escucha la actividad del gran muerto en su eternidad ensangrentada. La sombra entra en los espejos y los mendigos se ejercitan en la velación. La crueldad enciende sus bujías y arden los párpados de los grandes durmientes. Alguien vierte acónito sobre la lengua que saludaba a los crepúsculos, y en este punto arden banderas entre laureles. La esperanza cohabita con el acero. La cobardía es nuestra patria más fecunda, pero contempla al fin al verdadero muerto. Se alimenta de una flor infecciosa. Aún es esbelto en la agonía, aún en sus labios oigo el gemido que te nombra. Esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte. En su interior cunden las ortigas, pesan las flores sobre las maderas atormentadas por la lluvia. Tiendo mi cuerpo sobre las maderas agrietadas por las lágrimas. Huelo la linaza y la sombra. Ah, la morfina en mi corazón. Duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco abandonado por las palabras. En la viredad le rodeaban mujeres, sombra, policía, viento. Ponía venas en las dulces cárdenas, vértigo en la pureza. La flor furiosa de la escarcha era azul en su oído. Rosas, serpientes y cucharas eran bellas mientras permanecían en sus manos.
Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. Veo una luz debajo de la niebla y la dulzura del error me hace cerrar los ojos. Es la ebriedad de la melancolía, como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa entre el perfume y la muerte. No tengo miedo ni esperanza. Desde un hotel exterior al destino veo una playa negra y lejanos los grandes párpados de una ciudad cuyo dolor no me concierne. Vengo del metileno y el amor. Tuve frío bajo los tubos de la muerte. Ahora contemplo el mar. No tengo miedo ni esperanza. Nuestros cuerpos se comprenden cada vez más tristemente, pero yo amo esta púrpura desolada. Ah, la flor negra de los dormitorios. Ah, las pastillas del amanecer. Ardes bajo las túnicas carnales. Ha sido inútil la sutura negra. No hay agua en ti. Todas las fuentes manan en otra edad y te enloquece la pureza de la copa vacía. La luz hierve debajo de mis párpados, de un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras entrañas musicales surge una tempestad, desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes y la mirada inmóvil de las bestias. Su aguja fría en mi corazón. Todo es presagio. La luz es médula de sombra. Van a morir los insectos en las bujías del amanecer. Así arden en mí los significados. He atravesado las creencias. Durante mucho tiempo nevó sin esperanza. Había madres que enloquecían al amanecer. Oigo sus gritos amarillos. Aún nieva. Creo en la desaparición. Creo en la ira. De las violentas humedades, de los lugares donde se entrecruzan residuos de tormentas y sollozos, viene
esta pena arterial, esta memoria despedazada, aún enloquecen aquellas madres en mis venas. Hasta los signos vienen, las sombras torturadas. Pienso en el día en que los caballos aprendieron a llorar. Hubo extracción de hombres. Vi la raíz morada del augurio. Vi a los insectos libando el llanto. Vi sangre en las iglesias amarillas. Había flores abrasadas, drill sobre la máquina que llora, aceite y llanto en el acero y hélices y números sangrientos en la pureza de la ira. Fue la música mortal, el alarido de los caballos incesantes. Fue una pavana fúnebre a la obra del algodón ensangrentado. Fue la declinación de 1000 cabezas, la gárgola que aúlla maternal, los círculos de la gallina atormentada. Es aún otra vez la cal, el hueso frío en nuestras manos, la médula negra de la policía. Bajo la actividad de las hormigas había párpados y había agua mortal en las cunetas. Aún en mi corazón hay hormigas. Va a amanecer sobre las cárceles y las tumbas. Me mira la cabeza torturada. Su marfil arde como un relámpago cautivo. Vi lavandas sumergidas en un cuenco de llanto y la visión ardió en mí. Más allá de la lluvia vi serpientes enfermas, bellas en sus úlceras transparentes, frutos amenazados por espinas y sombras, hierbas excitadas por el rocío. Vi un ruiseñor agonizante y su garganta llena de luz. Estoy soñando la existencia y es un jardín torturado. Ante mí pasan madres encanecidas en el vértigo. Mi pensamiento es anterior a la eternidad, pero no hay eternidad. He gastado mi juventud ante una tumba vacía. Me he extenuado en preguntas que aún percuten en mí como un caballo que galopase tristemente en la memoria. Aún giro dentro de mí mismo
aunque sé que voy a caer en el frío de mi propio corazón. Así es la vejez, claridad sin descanso. Esta es la edad del hierro en la garganta. Ya. Te habitas a ti mismo, pero te desconoces. Vives en una bóveda abandonada en la que escuchas tu propio corazón. Mientras la grasa y el olvido se extienden por tus venas y te calcificas en el dolor, y de tu boca caen sílabas negras. Vas hacia lo invisible y sabes que es real lo que no existe. Retienes vagamente tus causas y tus sueños. Aún conservas el olor de los suicidas. Te alimentan la ira y la piedad. Queda poco de ti, vértigo, uñas y sombras de recuerdos. Piensas la desaparición, acaricias la tiniebla cerebral, bajas al hígado calcinado por la tristeza. Así es la edad del hierro en la garganta. Ya todo es incomprensible. Sin embargo, amas aún cuanto has perdido. Como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas y yo enloqueciese dulcemente. Todo es cierto en tu claridad. Te has posado en mi corazón. Hay luz dentro de mis venas. He enloquecido dulcemente. Con tus manos conducidas por una música que vagamente recuerdas, dices adiós en el umbral. ¡Ay, insensata dulzura! Dices adiós en el umbral y de tus manos se desprende un instante sin límites. Oigo tu llanto. Subo a las habitaciones donde la sombra pesa en las maderas inmóviles, pero no estás. Solo están las sábanas que envolvieron tus sueños. Todo en mí es ya desaparición. No aún. Más allá del silencio, oigo otra vez tu llanto. Qué extraña se ha vuelto la existencia. Tú sonríes en el pasado y yo sé que vivo porque te oigo llorar. Te olvidas de mirarme, ciega llena de luz. Tus brazos se retiran de mí, pero yo huyo de mí en tus brazos. Tu pensamiento me ignora
pero yo soy tu pensamiento. Yo estaré en tu pensamiento. No seré más que una sombra imprecisa. Habré existido un instante en que la alegría y la piedad ardían en tus ojos. Pero también quiero permanecer desconocido en ti. Desconocido, simplemente envuelto en tu felicidad. Tú distraída en tu luz, y yo apenas viviente en ella, y así, imperceptiblemente amado, esperar la desaparición. Aunque quizá estamos ya separados por un hilo de sombra, y cada uno está en su propia luz, y la mía es la que tú vas abandonando. Eres como una flor ante el abismo. Eres la última flor. Amén. Es incomprensible como el temblor de los árboles. Ahora estoy extraviado en la luz, pero yo sé que amé. Yo vivía en un ser y su sangre se deslizaba por mis venas, y la música me envolvía y yo mismo era música. Ahora, ¿quién es ciego en mis ojos? Unas manos pasaban sobre mi rostro y envejecían dulcemente. ¿Qué fue existir entre vívidos y preguntas, entre cuerdas y espíritus? ¿Quién fui en los brazos de mi madre? ¿Quién fui en mi propio corazón? Es extraño. Solamente he aprendido a desconocer y olvidar, pero el amor habita en el olvido. Sacudí la ceniza de mis párpados. Busqué la luz en el interior de la noche y sí, se abrió en mí una esfera de luz. Era como ser y no ser. Descansé de mí mismo hasta sentir que mis venas se vaciaban en la luz y que las sombras giraban hasta crear el día. Me acerqué a las materias visitadas por cuchillos, a las que gritan hasta despertar el corazón, y aún sentí la pulsación del hierro y la pasión de las máquinas enloquecidas en la inmovilidad. En la pausa mortal, una vez más, pasaron suavemente sobre mí tus manos. Oigo un grito amarillo, luz desgarrada por la luz. Por caminos de espinas he llegado al páramo invisible. No merecía la pena. Me dispongo al olvido y al vértigo.
esta es la última dificultad. Es excesivo este cansancio sin destino. No había palomas en la eternidad. No había eternidad. Nada más, muchas gracias. Solo gracias por esta noche que, como dijo Ferrín, por lo menos para mí será memorable. Gracias.